El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir al libro de Timoteo, la primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, empezando el verso 12. Preste la atención porque de ahí hemos salido muchos. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Pero muchos que comienzan queriendo ser fieles, terminan infieles. Y si terminan infieles, ¿va a querer Dios mantenerlos en el ministerio? De ninguna manera. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Y eso, decía Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque cuando hacía estas cosas, lo hice en ignorancia, lo hice en incredulidad. Entonces, hay una mayor responsabilidad para el creyente, porque ha escuchado tanto la palabra que las cosas que hace no las hace en ignorancia, no las hace en incredulidad, lo hace porque no vive la palabra. 14. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, decía Pablo, yo soy el primero. Verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él. Primero, como ejemplo en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento le estaba hablando a Timoteo: hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, porque por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué significa ser un instrumento escogido? Los verdaderos hijos de la fe se ven en cancha. Es como los jugadores de fútbol, primero les hacen jugar, comienzan los observadores a mirar qué calidad de resistencia tiene el jugador, cómo se mueve, cómo va de un lado a otro, si mete goles, si es una buena defensa. Los buenos creyentes se ven en cancha, porque la mayoría no quiere ponerse los zapatos de la responsabilidad. No quieren ponerse los zapatos de la responsabilidad porque no tienen amor por los perdidos, no tienen pasión por las almas y no trabajan con gozo hasta el final.
debemos entender el llamado. El llamado de Dios es claro. Él dijo, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay utensilios de madera, de barro. Y unos de esos utensilios son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La casa aquí mencionada sos vos, que eres la casa del Señor, que eres la iglesia de Dios, que eres el cuerpo de Cristo. En los tiempos bíblicos, en los hogares del pueblo de Israel se podían encontrar distintas clases de vasijas y vasos. Muchos de esos vasos eran hechos de barro. Tenían diferentes usos de acuerdo a la función que iban a desempeñar, el lugar donde se iban a ubicar y según lo que iban a contener. Porque en la Escritura hay 7 tipos de vasos. Usted vea cuál de ellos es usted. 1, vasos de honra. 2, vasos de misericordia. 3, vasos escogidos. 4, vasos limpios. 5, vasos quebrantados. 6, vasos de deshonra o de usos viles. Y 7, vasos de ira. El vaso no es cualquier utensilio, sino que es representado en las Escrituras como el portador de un gran tesoro. Ese gran tesoro se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que debe morar en nosotros. Y también la Biblia compara al hombre como el barro en las manos del alfarero, porque Él nos va moldeando y nos hace vivir en tiempos, en procesos. Y esos tiempos y esos procesos son los que nos hacen madurar. Por eso decía Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y él mismo se preguntó, de parte de Dios, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. Jeremías 18:6. ¿Cuáles son los vasos de honra? En los tiempos antiguos del pueblo de Israel, en la entrada de cada casa había un vaso llamado vaso de honra. Ese vaso de honra no era un vasito. Ese vaso de honra contenía agua para todo aquel que necesitara y más aún para los que llegaban de lejos. Todos los días le ponían agua fresca para que los visitantes, para que los caminantes pudieran beber agua fresca antes de entrar en la casa. O sea que ese vaso de honra estaba a disposición de cualquiera. Y también se colocaban estos vasos de honra a la entrada del templo de Jerusalén. Juan capítulo 7, verso 37 adelante. En el último gran día, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Cuando Jesús dijo estas palabras,
se estaba presentando como aquel vaso de honra. El que tenga sed, venga a mí y beba. Ese vaso de honra estaba a la entrada de las casas y a la entrada del templo. Entonces él se estaba representando a sí mismo, estaba mostrándose como un vaso de honra que estaba dispuesto en esa fiesta. Estaba repleto el templo de familias que venían de toda la nación y sin embargo dejaban el patio del templo lleno de polvo, basura, desperdicio, excrementos de animales que llevaban. Y ese último día volcaban los vasos de agua para lavar el templo. O sea que el agua corría limpiando el patio. Y justo en ese momento fue cuando Jesús se puso de pie, alzó la voz, quiere decir, y gritó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estaba diciendo: yo soy un vaso de honra. El que tenga sed, venga y beba de mí. Porque Jesús tenía el Espíritu Santo sin medida, pero no había venido todavía. Solamente estaba en Él. Y eso corre del interior del creyente lleno del Espíritu Santo. Corre el agua viva que salpica a los demás. Porque cuando uno ve una persona que vive en santidad, uno lo percibe. Uno sabe que esa persona no es un mentiroso, no es un doble ánimo, no es un engañador, porque la santidad se percibe. Por eso él decía: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque yo soy un vaso de honra en esta casa. ¿Quiénes son estos vasos en la casa de Dios? Los vasos de honra son todos aquellos hombres y mujeres que tienen una relación diaria, una relación fresca y real con el Espíritu Santo, para poder ser llenos de su presencia, para que en el momento que alguien necesite de Dios, nosotros podamos ver ese vaso. Voy a ir a preguntarle a esa persona, voy a ir a buscarla a esa persona, voy a llamar a esa persona. Porque esa persona va a tener una palabra fresca, va a tener una palabra viva. No va a ser algo aprendido, no va a ser algo estudiado, sino va a ser palabra salida de la comunión especial con Dios. Muchos no entienden eso. Por eso piden consejo, piden ministración y salen de ahí y lo cuentan todo. No lo entendieron. El Señor les dijo, Dios le dijo a los jueces: cuídense cuando den consejos, porque el consejo viene de mí. En Juan 4:7 cuenta el Evangelio de Juan, que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Antes había dicho Jesús a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario pasar por Samaria. Ya habían ido los discípulos a preparar una campaña, ya algo similar en Samaria, y no los quisieron recibir. Pero ahora Jesús decía: me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario pasar por Samaria. Porque los judíos daban un ruedo enorme para no pasar por Samaria. Porque había una pugna, había una enemistad entre los de Samaria y los judíos. Jesús sabía que se iba a encontrar con una mujer que necesitaba más que agua natural. Ella necesitaba ser llena del agua de la vida eterna. Y después de que ella llegó al pozo y Jesús le dijo: dame de beber, invítame un vaso de agua, quiere decir. Y ella lo mira y le dice: ¿cómo vos, siendo judío, me pides a mí que te dé, a mí que soy samaritana, que te dé un vaso de agua? Y él le dice: si vos supieras quién es el que te pide o quién es el que te dice:
dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua para vida eterna. Jesús sabía que esta mujer necesitaba más que agua natural, el agua de la vida eterna, porque eso fue lo que él le dijo. Tú necesitas, si tú supieras, tú me pedirías. Y luego le dijo, llama a tu marido. La mujer fue sincera y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, verdades, 5 has tenido, y el que tienes ahora, el sexto, no es tu marido. Quedó la samaritana y comenzó a gritar y comenzó a llamar a la gente del pueblo para que vean al Mesías. Y por causa de las palabras de ella creyeron en el testimonio que ella estaba dando. Vengan y vean a este hombre que me ha dicho quién soy yo. Este debe ser el profeta. Y aunque la mujer era pecadora, rechazada, estaba viviendo en pecado, estaba viviendo sin esperanza, sin embargo Jesús la vio como un vaso de honra que podía llevar el agua de vida eterna. ¿Para qué? Para ministrar a otros siendo llena del Espíritu. De igual manera Dios vive llamando no solamente a los que vienen a la iglesia, vive llamando a la gente, a las personas en sus trabajos, en sus casas, en sueños, a través de otras personas. Vive llamando para que sepan que pueden ser vasos de honra en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es alfarero y Él desea formar vasijas de barro de hombres y mujeres que no solamente que sean creyentes, que trabajan, que se sacrifican y den todo lo que tienen. Él está llamando gente que se relacione con Él, que tenga una relación, una comunión personal diaria con Él a través de su Espíritu Santo, para que los ríos de agua comiencen a fluir desde nuestro interior para dar de beber a todo aquel que se acerca con sed de Dios. Pero esto requiere consagración. 2. Vasos de misericordia. Romanos capítulo 9, verso 23 y verso 24. Dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Había una división entre judíos y gentiles, era algo que no se podía unir. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, de los dos pueblos hizo uno, la iglesia. Unió los judíos con los gentiles y hizo un solo pueblo que se llama iglesia. Dios te ha estado preparando para que seas un vaso de misericordia. Estos vasos de misericordia, al igual que los vasos de honra, son para colocarlos, o eran para colocarlos, a la orilla de los caminos. El vaso de honra se colocaba en la puerta de la casa, pero los vasos de misericordia estaban colocados en el camino para el peregrino, para el extranjero que no tenía dónde tomar agua, ni sabían dónde estaba el pozo del pueblo. Y esos vasos de misericordia estaban llenos de agua para beber agua gratis. Y eso sí que era una obra de misericordia para los viajeros. Los viajeros no viajaban en bus, era a pie. O sea que llegaba una hora del día en que la gente estaba desesperada por agua. Y estos vasos de misericordia estaban a la orilla del camino.
donde ellos podían llegar hasta ahí y poder tomar agua gratis. Eso es un vaso de misericordia. ¿Quiénes son estos vasos de misericordia en la casa del Señor? Son personas que Dios pone en lugares públicos, en lugares difíciles, personas que trabajan bajo presión, en medio de conflictos familiares y en lugares muy difíciles, y con dolor tienen que aguantar y vivir como testimonio público. Eso es difícil encontrar en las oficinas públicas, difícil. Y no solamente en las oficinas públicas, estos vasos de misericordia son difíciles de encontrar porque la gente se va acomodando al mal. Y el Señor dijo claramente, ustedes no se porten como ellos, que ellos se porten como ustedes. Dios nos ha llamado a todos los que trabajan con gente a ser vasos de misericordia. Que llegue la persona cansada, que llegue la persona necesitada y uno les muestre el camino por donde puedan andar. 3 vasos escogidos. Primera de Timoteo 1:12, lo que dijo Pablo de sí mismo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Hechos capítulo 9, del verso 1 adelante, tenemos la historia del apóstol Pablo. El Señor, cuando habló con Ananías, Ananías era un intercesor que solamente una vez se nombra en la Escritura, pero se lo nombra con un trabajo muy noble, tan noble que quedó registrado en la palabra su nombre. Uno, Ananías el pícaro, quedó registrado como mentiroso, como engañador dentro de la iglesia, y Ananías el intercesor quedó registrado como aquel que bautizó a Saulo de Tarso, que hizo un milagro y que oró por él para que sea lleno del Espíritu Santo. ¿De cuál de los dos quiere ser? ¿De Ananías, el mentiroso, el engañador de la iglesia, o de Ananías, el intercesor, que Dios lo usó como un hombre, como un vaso de misericordia para orar por un hombre que había sido escogido por Dios con un ministerio grande y noble? El Señor le dijo: Ananías, anda a la calle derecha aquí en Damasco y vas a encontrar un hombre que se llama Saulo de Tarso. Vas a orar por él, vas a imponer tus manos. Uy, dijo Ananías, no puedo ir, tengo pánico. Todo el mundo sabe que este hombre viene a llevarse cristianos hasta Jerusalén. Todo el mundo sabe que se los lleva encadenados y allá los hacen apostatar de la fe. Y él le dijo: no temas, Pablo ora. Ya está orando y yo le he mostrado a él que va a ir una persona a orar por él. Y él tenía miedo, tenía reparo. Y así le pasa a veces uno con algunas personas. Les tiene miedo a su lengua. Entonces el Señor le dijo a Ananías en el capítulo 9 del libro de los Hechos, verso 15: ve, anda. Este hombre que tienes miedo, instrumento escogido es. Yo lo he escogido como un instrumento para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, para que este hombre vaya a predicar a los gentiles, para que este hombre esté en presencia de reyes y les hable sin ningún temor, para que este hombre esté entre los hijos de Israel. Yo a él le voy a mostrar cuánto va a padecer por causa de mi nombre. Cuando Dios te llama, no te dice lo que vas a padecer. Te muestra su amor, te muestra sus bondades. Porque si Él te dice lo que vas a padecer, vas a recular,
uno comienza a temer si Él le dijera, pero como no le dice, uno comienza a caminar confiado, porque dice la Escritura también que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cómo fuera si Él no nos defendiera? ¿Qué fuera de nuestra vida? Pero Él nos defiende. Así que le dijo, anda, instrumento este hombre es instrumento para mí, yo lo he escogido, Él va a llevar mi nombre a los gentiles, Él va a llevar mi nombre a los reyes, Él va a predicar sin miedo, va a llevar inclusive mi nombre a los del pueblo de Israel, porque yo le mostraré futuro. No era ese rato. El vaso escogido es uno de los vasos que el alfarero pone en el horno. Y después de ser puesto en el horno, el alfarero lo vuelve a sacar y lo examina. Y cuando empieza a inspeccionar los detalles, él comienza a clasificarlo y determina cuáles serán los vasos de honra, los vasos de misericordia y los vasos escogidos. Porque el alfarero es observador. Sabe que existe un vaso diferente entre todos los que Él creó. Y este vaso especial le proporciona gozo al Señor. Le da gusto, le da placer. Porque mientras estaba torneando en la rueda, le quedó perfecto. Y ya en el horno, el fuego le dio los ángulos, le dio la forma, las zonas diferentes y permitió que saliera con unos colores distintos. Y el alfarero mira su obra y sonríe. El horno, la aflicción del horno, el horno son las pruebas de la vida. Eso es lo que le da al creyente los ángulos, las zonas diferentes, los colores distintos. Pero cuando el alfarero lo ve, se sonríe y dice, me salió perfecto. Así lo quería. Me salió perfecto. Entonces lo está examinando detenidamente y él determina, dice, no lo voy a sacar a la venta, pero sí lo puedo separar, lo puedo dejar aparte y lo esconde en un lugar oscuro y lo deja allí esperando en la oscuridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que un día llegue un cliente especial buscando una pieza especial para un lugar especial, para una celebración especial. Y entonces el Señor saca su vaso de honra. Y cuando llega ese cliente especial, ¿dónde va a buscar el jarrón o el vaso el Señor? A ese lugar oscuro. Quizá ahí la persona ha estado por años, pero ya está listo para ser sacado, para ser mostrado. Y lo presenta al cliente y se lo presenta. Y el hombre sabe, el cliente, que es lo mejor que le pueden dar, porque le salió perfecto. Luego el alfarero le da la vuelta, le muestra el sello y le dice, es auténtico. Algunos hasta firma tienen, porque es digno que lleven un nombre, algo que ha sido trabajado con tanto esmero. En el tiempo de espera, Él te enseña a confiar en Él. Son personas que por lo general han tenido que esperar más que los demás vasos para lograr los propósitos de Dios en ellos. Así que tiene que estar esperando, esperando, esperando hasta que Dios diga, ahora eres un vaso escogido para mí, ahora todo mundo lo verá. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.